Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título, no hagas nada. Diga después de mí, no hagas nada. Una vez más y con convicción, no hagas nada. Dile a la persona que tienes a tu lado, no hagas nada. Por favor, abra su Biblia ahí en el Salmo 37, verso 5. Salmo capítulo 37, verso 5. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Diga después de mí, qué fácil. Es que esta es una realidad, amados hermanos. La palabra del Señor siempre nos traza el camino más corto hacia los resultados que Dios quiere provocar en nuestra vida. El problema es que a nosotros nos gusta zigzaguear y complicamos las cosas. Dios desea que cada uno de nosotros sepa que Él no solamente está interesado en que nuestra vida sea plena, sino que para que esto suceda, también, escuche bien esto, Él está dispuesto a involucrarse en nuestra vida. Dios no solamente tiene pensamientos de bien para nosotros, como si estos fueran buenos deseos. No. Junto con sus pensamientos y con las expresiones que emanan de sus labios, lo he mencionado en otras ocasiones, Él se compromete. Y no solamente se compromete con aquello que desea para nosotros, sino que también nos revela su intención de involucrarse en nuestra vida. La palabra del Señor dice claramente, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Y esto resulta muy interesante, ya que vivimos en una sociedad en la que la gente suele limitarse simplemente a desear que te vaya bien, que tus circunstancias mejoren. De algunos, lo más que vas a poder obtener es un like, y de otros, ni siquiera eso. Pero lo interesante aquí es la forma en la cual Dios se revela a nosotros a través de las palabras del salmista, porque en ellas Dios nos muestra el profundo interés que tiene de revelarse y manifestarse en nuestra vida cotidiana. Dios quiere que tú entiendas que Él quiere ser parte de tu vida, no simplemente es un ser que está sentado en su trono, en la luz inaccesible, que te desea buenas cosas. Y pues allá, a ver cómo te va, a ver si sale. No, en realidad, Dios, amados hermanos, tiene deseos y pensamientos de bien para nosotros, pero junto con ellos tiene una intención. Y la intención es la de participar activamente en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido frustrados por intentar que las cosas en nuestra vida mejoren sin alcanzar el resultado que nosotros quisiéramos? Es muy probable que usted hoy venga con una frustración en su vida. Se ha estado esforzando, se ha estado limitando en muchas áreas para tratar de alcanzar un objetivo, ha estado tratando de dar lo mejor de sí mismo para alcanzar ciertos resultados, y cuando estos no se dan en la medida que nosotros queremos, ¿qué sucede? Se produce en nuestro corazón frustración, y esto es humano, pero necesitamos aprender a darle espacio a Dios en nuestra vida para que Él pueda intervenir y entonces Él pueda producir los resultados que nosotros no. ¿Cuántas veces nos vemos en el aquí y en el ahora y nos autopercibimos cansados, gastados y muchas veces sin ganas de continuar? No levante su mano, pero nos aquejan un sinfín de circunstancias que en el día a día nos desgastan, que en el día a día nos cansan, que en el día a día nos decepcionan. ¿Y qué produce esto en nuestro corazón? Que se pierdan las ganas de seguir avanzando, de continuar. A veces pareciera que indirectamente le decimos a Dios, Señor,
Quédate con tu vida abundante, que yo no la puedo alcanzar. O sea, qué padre que tú digas, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Digo amén a eso, Señor, pero mis circunstancias me dicen, quédatela. Yo no la voy a poder alcanzar nunca. Y cuando nosotros, amados hermanos, tomamos esa actitud en nuestros pensamientos, limitamos el desarrollo de nuestra vida a lo que nosotros podemos hacer. Y dicho sea de paso, si estás cansado, si estás desgastado, si estás frustrado y si estás sin ganas, ¿qué es lo que puedes hacer? Y muchas veces nuestra vida está descendiendo en una espiral autodestructiva en la que, lejos de sentir el gozo y la plenitud que de Dios proceden, nos hundimos más y más en circunstancias que no nos permiten disfrutar de las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros en Cristo. Porque esto es algo que a veces pasamos por alto y creemos que lo único que Dios nos da es lo que al día va surgiendo. Pero hay muchas cosas que Dios ya te ha concedido y que lamentablemente, aun cuando ya han sido autorizadas en el cielo, no has podido apropiarte de estas. ¿Por qué? Porque no le has dado la oportunidad a Dios de involucrarse en tu vida. Vuelvo a leer el pasaje, Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu circunstancia, encomienda al Señor tus causas. Confía en Él y Él hará. En este pasaje el salmista no nos está llamando a la pasividad, nos está invitando a descansar, que son dos cosas diferentes. Y ahorita usted lo va a entender. El problema hoy día con muchos cristianos es que no han alcanzado el nivel de plenitud y bendición al cual Dios desea que accedamos. Muchos cristianos hoy día no están viendo a Dios sanar sus enfermedades, suplir sus carencias, romper sus ataduras, porque de entrada, amados hermanos, no están haciendo lo propio de manera correcta y aunado a esto, no le dejan a Dios intervenir. Es decir, Dios quiere poner en orden tu vida, Dios quiere poner en orden tus relaciones, Dios quiere poner en orden tu economía, Dios quiere poner en orden tu salud. Y nosotros, lejos de colaborar con Dios, estamos estorbando. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos corresponde hacer, no lo estamos haciendo. Y no le queremos ceder encima de esto el control a Dios en nuestra vida. Por otro lado, tenemos creyentes que están cruzados de brazos esperando que Dios haga todo. Dios nos está invitando a descansar, reitero, no nos está invitando a ser pasivos. Cuando una persona descansa, cuando ya trabajó. Dice la Escritura que Dios creó el cielo y la tierra y formó al hombre, y en el séptimo día descansó. Este es un patrón que rige toda la creación. Tú no puedes descansar de estar descansando. Aunque muchos de nosotros regresamos de vacaciones más cansados y quisiéramos descansar, la realidad es que no supimos aprovechar nuestro tiempo de descanso. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a levantarnos temprano y estamos de vacaciones y 6 de la mañana ya queremos estar en la playa. No está acostumbrado usted a caminar, no sale a caminar ni un solo día mientras está aquí en la ciudad, se va de vacaciones y desde tempranito le agarra a caminar pa'l monte. Oiga, obviamente va a regresar cansado. Pero partiendo del patrón que Dios nos enseña en la Escritura, una persona descansa después de que ésta ha hecho lo propio. Entonces en el Salmo 37, verso 5, yo podría hacer una traducción de parafraseando el contenido de la siguiente forma, y diría: deja que Dios actúe una vez que tú ya hayas hecho lo propio. Deposita tu confianza en Él y Él te dará el resultado que tú no puedes alcanzar.
Si nosotros nos atreviéramos a no hacer nada después de haber hecho lo que nos correspondía hacer y hacerlo bien, Dios actuaría en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en nuestra salud, en nuestro ámbito laboral, donde quiera que nosotros le cediéramos a Dios el control. Mira, Señor, aquí está lo que yo hice. Lo hice en mi mayor capacidad y lo mejor que pude. Me doy cuenta que no puedo provocar el resultado que anhela mi corazón y por esa razón lo pongo en tus manos. Dios va a honrar tu esfuerzo. Pero tenemos dos lados de la balanza. Uno donde el creyente no se deja ayudar por Dios y quiere hacerlo todo él, pero lo está haciendo mal. Y el otro lado de la balanza donde quiere que Dios lo haga todo y cruzarse de brazos y se llena de frustración porque Dios no le cumple lo que él quiere. Entonces tenemos que aprender a establecernos en un correcto equilibrio, donde debemos de estar conscientes de que la ayuda de Dios viene y será soltada sobre nuestra vida solo en la medida de que lo que nosotros hayamos hecho haya sido bien hecho. Y entonces podremos descansar. Vendrá su bendición y Él va a actuar en nuestra vida. Tal vez usted esté ahorita en conflicto, pero es que yo he dado lo mejor de mí. Es que yo me he esforzado mucho. Recuerde lo que yo le he dicho muchas veces. No importa qué tan rápido vayas, si vas en la dirección equivocada. Muchas veces hemos puesto todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo en una relación, en un negocio, en mejorar nuestra salud, en mejorar nuestra economía, pero vamos en la dirección equivocada. Nuestra estrategia está mal. Entonces, ¿qué necesito? Reflexionar sobre lo que yo he hecho y ha estado mal, corregirlo, hacer lo que en mi alcance esté, pero hacerlo bien. Y entonces, una vez que mis fuerzas se hayan terminado, cederle el control a Dios para que Él continúe la obra. La invitación a la intervención de Dios en nuestra vida es para que sepas que Dios continuará con lo que tú no puedas alcanzar y te dará el resultado que tú no puedas lograr. Pero tenemos que hacer las cosas bien. Y esto es importante. Porque si nosotros no estamos haciendo las cosas de la mejor manera que podemos y de la manera correcta, ¿cómo esperamos un buen resultado? Dios, amados hermanos, protege a sus hijos, pero no los sobreprotege. No esperes que Dios te sobreproteja, porque entonces te vas a frustrar. Dios es un Dios amoroso y es un Padre sabio que protege a su pueblo, pero no lo sobreprotege. Su pueblo tiene que pelear, su pueblo tiene que luchar, su pueblo tiene que conquistar, y Él estará contigo en medio de la salud, en medio de la escasez, en medio de la dificultad, en medio de la decepción, en medio de la prueba. Él estará contigo. Y cuando tus fuerzas se agoten, Él te dice: yo estaré a tu lado para ayudarte. Pero Él va a partir de lo que tú ya estás haciendo bien. Y vamos a ver muchos ejemplos bíblicos que traigan a nuestra vida este entendimiento. Dios desea romper nuestras ataduras. Dios desea suplir nuestras carencias. Pero nosotros, amados hermanos, necesitamos hacer lo propio y hacerlo bien. La Biblia nos dice que en esta vida hay un tiempo para todo. ¿Cuántos lo creen? Bien, en resumidas cuentas, hay un tiempo para la guerra y hay un tiempo para la paz. Hay un tiempo para luchar, hay un tiempo para pelear, hay un tiempo para esforzarte, pero hay un tiempo para que no hagas nada. El problema de muchos de nosotros es que no sabemos cuándo parar. Y por eso nos desgastamos, por eso nos sentimos cansados, por eso nos sentimos frustrados. Porque hace tiempo
que has estado haciendo bien las cosas y te has estado sobreesforzando para alcanzar algo que en tu capacidad no puedes alcanzar, para cambiar algo que en tus fuerzas tú no puedes cambiar. Entonces tienes que aprender a identificar el tiempo, el momento, la circunstancia donde es tiempo de que tú busques la paz y dejes que entonces Dios entre a pelear. Dios actúe en tu favor. Y si tú no encuentras ese tiempo para parar, no puedes entrar en el reposo que Dios te quiere dar. Porque muchos de nosotros, siendo honestos, estamos cargados y cansados. La invitación del Señor Jesucristo sigue vigente hoy. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿La obra se detendrá? No, tú descansas y yo continúo. El problema de muchos de nosotros es que creemos que si nosotros paramos, lo que estamos intentando alcanzar se va a venir abajo, y no siempre es así. Cuando tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo y eres sensible para discernir la voluntad de Dios y entender el tiempo y momento en el cual tú te encuentras, podrás descubrir entonces cuándo es momento de parar y dejar que Dios comience a actuar. Si estamos teniendo conflictos en nuestras finanzas, si estamos teniendo problemas al interior de nuestros hogares, si estamos teniendo problemas en nuestro matrimonio o en nuestro trabajo, créeme una cosa: si tú haces tu parte bien y pones esa circunstancia en las manos de Dios, Él te va a sorprender. Y no necesitas estar siempre peleando. Porque hay un tiempo para la guerra y hay un tiempo para la paz. Déjame compartirte un secreto, y es que estoy convencido de que a veces lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. Tengo esa convicción. Hay guerras que no deberías de luchar. Hay batallas que no deberías enfrentar. ¿Quieres un ejemplo bíblico? La Escritura lo refiere respecto de Cristo mismo a través del profeta Isaías. Y él dice: como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. ¿Qué hizo Jesús? Llegado el momento, Él ya había hecho todo lo que a Él le competía hacer y lo había hecho bien. Por eso dijo: consumado es. Y después de este momento, Él ya no tuvo que hacer nada. Pudo descansar. Y el problema de muchos de nosotros es que no estamos acostumbrados a descansar. Y tú necesitas descanso. Y no me estoy refiriendo solamente al descanso físico. El descanso en tu mente, el descanso en tus emociones, el descanso en tu espíritu, el descanso aún en tus sentidos. Vivimos en una sociedad y en un periodo de la historia donde el ser humano está siendo constantemente sobreestimulado. Las pantallas de nuestros teléfonos están constantemente sobreestimulándonos visualmente por los colores, los contrastes, las luces, etcétera, etcétera, etcétera. Le haría bien de tiempo en tiempo dejar el teléfono a un lado o darse periodos para ver la pantalla. Voy a revisar en la próxima hora. Porque de otra manera estamos constantemente expuestos a una sobreestimulación. Y tú necesitas descanso en tus sentidos. Necesitas descanso en tu cuerpo. Necesitas descanso en tu alma. Necesitas descanso en tu espíritu. Y ese descanso es el que Dios quiere darte. Él quiere que entres en su reposo. Y para que tú puedas entrar en ese reposo, tú tienes que pasarle a Él la estafeta de la carrera que estás corriendo. Usted ha visto las carreras de relevos.
Y cuando el competidor que se está acercando ya a aquel que le va a hacer su relevo, da su máximo esfuerzo sabiendo que su carrera está a punto de terminar. Una vez que él entrega la estafeta, no sigue corriendo. Comienza a desacelerar y descansa. Porque lo que hizo, lo hizo bien y ahora merece tener descanso. Dios, amados hermanos, está interesado en involucrarse en nuestra vida y que nosotros descansemos. Pero para eso tú tienes que atreverte a darle espacio al Espíritu Santo en tu vida y dejar que Dios tome el control. Mire, como hijos de Dios debemos aprender a discernir los tiempos y las diferentes situaciones que enfrentamos, de manera que podamos identificar los momentos de paz. Es decir, los momentos donde habremos de descansar y poner nuestras circunstancias en las manos de Dios, sabiendo que Él las pondrá en orden. ¿Cuántos de ustedes llevan aplazando su descanso emocional, su descanso físico, su descanso espiritual, su descanso mental para un futuro donde ustedes consideran que están mejor? No, yo nada más estoy esperando jubilarme y entonces, mira, nadie me va a levantar de la cama. Y no es cierto, porque ya encontraste en qué ocuparte. Y dices, ¿cómo le hacía antes cuando trabajaba? Bueno, el punto aquí es que estamos ocupándonos nuevamente. Pero es bien interesante que usted entienda que cuando Dios nos invita a descansar, no nos invita a una pasividad improductiva. Nos invita a un momento en el cual Él pueda tomar el control de nuestras circunstancias y entonces ponerlas en orden. ¿Cuántas cosas en nuestra vida necesitan del orden de Dios? ¿Cuántas cosas si en tu vida estuvieran en orden traerían a tu mente paz? ¿Sabes por qué no estás alcanzando esa paz? ¿O porque estás encaprichado en provocar tú solo el resultado? ¿O porque lo que estás haciendo carece de la estrategia correcta y lo estás haciendo mal? ¿O porque equivocadamente estás esperando simplemente a que Dios lo haga todo? Pero aquella persona que está haciendo lo que debe de hacer de manera correcta va a saber identificar cuándo descansar y dejar que entonces Dios lo haga. En el trato con nuestros hijos, por ejemplo, todos nosotros los que somos padres enfrentamos diferentes etapas y diferentes situaciones con nuestros hijos. Y en la medida que nosotros, amados hermanos, nos invirtamos en ellos, nos involucremos en ellos, los guiemos a toda verdad y les mostremos el camino que Dios desea para ellos, en esa medida nosotros también iremos acumulando para nosotros satisfacción, aun cuando los resultados no se den como nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sabremos que hicimos lo correcto. Y va a llegar un momento donde Dios te va a decir y va a hablar a tu corazón, déjamelo a mí. Yo trato con él, yo trato con ella. Y si tú entendiste esto, puedes descansar. Ya no vas a estar afligiéndote, ya no vas a estar tronándote los dedos, ya no vas a estar sufriendo. ¿Por qué? Porque ya entraste en el reposo de Dios, en el descanso que Dios nos ofrece a través de la intervención del Espíritu en nuestras circunstancias. Puede ser que en nuestra familia hayan muchas cosas en desorden, pero si nosotros hacemos lo correcto, si nosotros establecemos límites, si nosotros nos generamos estrategias que nos van a permitir poder avanzar en la dirección de aquello que deseamos alcanzar,
Créame, el Espíritu Santo le hará saber cuándo usted debe de soltar esa necesidad en las manos de Dios y dejar que Él obre. Porque ya usted ya no puede hacer más. Usted ya hizo lo que en su mano y en su capacidad estaba. Ahora tiene que descansar y dejar que Dios pelee por usted. Vean lo que dice el Salmo 46, verso 10. Salmo 46, verso 10. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. ¿Qué te está diciendo Dios? Descansa y reconoce que yo soy el Señor. Descansa, confía en mí, que yo obraré a tu favor. Y entonces podrás dar testimonio de las grandezas que hice en medio de tus circunstancias, en medio de aquellas cosas que tú no pudiste cambiar. Podrás glorificar mi nombre porque yo produje los resultados que tú no podías producir. Muchos de nosotros somos testigos de cómo Dios nos ha respondido a nuestras oraciones. Y yo le aseguro una cosa: si usted es sensible, la respuesta vino después de que usted se atrevió a descansar. Ya, lo pongo en las manos de Dios. No es que usted se haya rendido, es que en medio de su esfuerzo comprendió que usted no tenía la capacidad de producir el resultado. Que si ese resultado iba a venir, vendría de parte de Dios. Así que en el momento en el cual usted lo puso en las manos de Dios, en ese momento Dios dijo: ¿sabes qué? Te felicito porque me has dado el control y ahora las cosas vendrán a orden. Y Dios comienza a obrar. Y Dios hace en un instante más de lo que tú y yo podríamos hacer en una vida. ¿Usted cree que Dios nos quiere afanados? ¿Nos quiere preocupados? Hace un momento, viniendo hacia la iglesia, delante de mí iba una camioneta del año, nuevecita. Y estaba yo reflexionando sobre el costo de estas unidades y cómo muchas veces las personas que las adquieren grandes compromisos financieros, con dinero que aún no tienen, pero que esperan poder esforzarse y trabajar para alcanzar a tenerlo. Y entonces comentaba y decía: el sistema en el cual nos desarrollamos como seres humanos no busca nuestra plenitud, busca nuestra esclavitud. No quiere gente libre, quiere gente esclava del trabajo, de la preocupación, con deudas. No es posible, amados hermanos, que nosotros vivamos siempre a marchas forzadas y sobreviviendo ante las circunstancias. ¿Qué estamos haciendo con todas las promesas que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con todo lo que del Evangelio hemos aprendido? Lo estamos colocando en una alacena y nos estamos olvidando de ello, cuando en realidad debería ser nuestra lámpara para guiarnos en nuestro día a día. Y saber que hay un tiempo para todo. Y que si yo aprendo a vivir en mi realidad financiera, yo me estoy ahorrando muchos dolores de cabeza. Hay quien dice: no, es que yo quiero presumir el mejor carro. Sí, pero ¿a expensas de qué? ¿De que no puedas descansar? ¿De que no puedas dormir? ¿De que tengas que acelerar muy fuerte en una avenida porque te diste cuenta que te están siguiendo en 2 autos porque te quieren bajar ese carro? Por eso el Salomón dice: al pobre no hay ni quien le eche un lazo, pero al rico su riqueza le sirve para salvaguardar su vida. Si nosotros aprendiéramos a vivir dentro de nuestra realidad financiera, no entraríamos en espirales autodestructivas que nos impiden alcanzar la plenitud que Dios tiene para nosotros. ¿Qué necesito entender de esto, pastor?
que si tú quieres que Dios intervenga en tus finanzas, tienes que comenzar a tomar buenas decisiones. Si las que has tomado hasta este día han sido malas, si tienes tus tarjetas de crédito sobregiradas, si tienes deudas con Coppel, si tienes deudas con Electra, si tienes deudas con la suegra, si tienes deudas con los colombianos, oiga, tiene usted que comenzar a tomar decisiones que corrijan su rumbo, y cuando su capacidad para alcanzar la plenitud y libertad financiera terminen, entonces pone usted todo lo que ha hecho bien en las manos de Dios y Dios va a obrar. Lo mismo aplica para nuestra salud. Tienes que hacer lo que en tu alcance y capacidad está. Y cuando tu capacidad y fuerza lleguen a su límite, entonces es tiempo para dejar que Dios venga y renueve todo en nosotros. Es lo que la Escritura nos marca en Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió. Dice la Escritura que estaban cerca de 120 en el aposento alto. El número 120 habla del límite humano, de la capacidad máxima del hombre. Cuando el hombre llega a su capacidad máxima, entonces es tiempo para darle espacio al Espíritu del Señor para que Él renueve la atmósfera. Él descendió como un fuerte viento que renovó la atmósfera y que empoderó a aquellos que Él había escogido para sí. Si tú quieres que Dios transforme tus circunstancias, tú necesitas hacer lo que a ti corresponde, hacerlo bien, y una vez que el Espíritu te muestre que es tiempo de descansar y que tú tienes que cederle a Él el control, entonces verás cómo Dios obra de formas que jamás te imaginaste. Vea lo que enseña la Escritura. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Es hermoso lo que la palabra del Señor nos revela. Segundo de Crónicas, capítulo 20. ¿Lo tiene? Vamos a leer los versos del 1 al 4 y después brincamos al verso 13. Dice la Escritura de la siguiente manera: después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle: del otro lado del mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. ¿Qué sentía Josafat? Temor. Lo que Josafat estaba sintiendo después de haber escuchado que habían ejércitos extranjeros rodeándole, buscando conquistarlo, fue temor. ¿Y qué hizo él? Lo que en su capacidad estaba a hacer, y lo hizo bien. ¿Cómo quieres que te promuevan en el trabajo si cuando te piden tu historial laboral no eres capaz ni siquiera de entregar un buen reporte? ¿Cómo queremos que nos contraten si en nuestro currículum hay faltas de ortografía? Lo que estás haciendo no lo estás haciendo bien. ¿Cómo esperas que Dios obre sobre lo que tú estás haciendo mal? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Porque Josafat sabe que el proceso en el cual él va a ser introducido es un proceso muy complicado, muy difícil. Y él sabe que él no tiene la fuerza para enfrentar estos 3 ejércitos. Su único recurso, su única capacidad, él sabe que está en Dios. Entonces dice la Escritura que él proclamó un ayuno en todo Judá. Y vea, los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. ¿Qué hizo Josafat? Convocó al pueblo. Eso sí lo puede hacer, porque es el rey de Judá. Entonces él los convoca y les dice: vengan, vamos a buscar el rostro del Señor, porque me he enterado que hay 3 ejércitos que vienen a conquistarnos y no tenemos la fuerza para hacerles frente.
Hay circunstancias en tu vida, situaciones en las cuales tú de repente te veas y te des cuenta que no tienes la capacidad para enfrentarlas o la fuerza para cambiarlas. Y es ahí donde tú tienes que entender que lo que el cielo está esperando para intervenir es que descubras qué es lo que tú sí puedes hacer y lo hagas bien. Verso 13. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también usted, rey Josafat, así dice el Señor. Este verso es lo que yo espero que en algún momento como iglesia lleguemos a experimentar. Que haya hombres y mujeres tan conectados con el cielo, que en medio de una asamblea donde estemos invocando el nombre del Señor en nuestros tiempos de alabanza o adoración, haya una voz que se levante y diga: escucha, portadores de bendición, así dice el Señor. Pero esto no va a pasar si nosotros no hacemos lo propio. Ay, pastor, es que yo quiero que Dios me use en señales y milagros. Yo quiero que Dios me use para profetizar. Yo quiero que Dios me use para sanar. Pero no pasas tiempo con Dios. Por casualidad no va a suceder. Necesitamos hacer lo propio y hacerlo bien. Vuelvo a leer el verso 15. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también usted, rey Josafat, así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Dios toma tus causas como propias. ¿Estás teniendo un hijo rebelde? Ponlo en las manos de Dios. Pero asegúrate antes que no eres un padre sobreprotector. Y si has sido un padre sobreprotector, tienes entonces que cambiar los límites para que entonces Dios, bajo el orden que tú has establecido, establezca el suyo y entonces provoque los cambios. Ay, pastor, es que yo le pido a Dios que mis hijos no se extravíen y que no se perviertan como todos sus compañeros. ¿Y le tiene límite de horario para llegar a casa? No, pues ya es mayor de edad, ¿verdad? Y pues llega a la hora que se le pega la gana. ¿Cómo quiere usted que las cosas le salgan de acuerdo al orden de Dios si usted es un desordenado en su familia? Ay, y eso que yo no conozco sus vidas y no me han invitado a sus casas. Porque pongo paréntesis, yo no voy a ir a su casa si usted no me invita. Si usted viene de la idea y del trasfondo, es que el pastor no visita, quítese esa idea demoníaca. Yo lo voy a visitar cuando usted me invite. Entonces, esto es interesante. Porque a veces queremos que Dios haga lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Y si tú, por ejemplo, en tu relación familiar, en tu relación de pareja, en tu administración financiera, no pones orden, ¿cómo esperas que Dios te prospere? Quieres que Dios te prospere, pero no eres capaz de diezmar. No eres capaz de ofrendar. Tus acciones limitan los principios que gobiernan el reino de Dios. Queremos que Dios nos dé salud y fortaleza, pero tenemos vidas sedentarias, con exceso de ingesta de alimentos ultraprocesados. No nos atrevemos desde luego a ir y hacernos un análisis de sangre porque no queremos espantarnos con nuestro nivel de triglicéridos ni nuestro nivel de colesterol. Pero ¿qué crees? No estás dispuesto a cambiar.
Pero solamente, eso sí, quieres que Dios lo haga. Oh Dios, quítame estos dolores. Oh Dios, ayúdame. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él va a hacer. Pero Él va a actuar una vez que lo que a ti te toque hacer lo hayas hecho bien. Vean lo que dice la Escritura. Y dijo Jahaziel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también usted, rey Josafat, así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos. Ay, Señor, si tenemos que ir, haz lo propio, haz lo tuyo, haz lo que a ti te toca. Ay, Señor, si me prosperaras, si tan solo me concedieras la oración que Jabes hizo. Ya le prediqué de eso, escúchela, le conviene. Pero usted no está haciendo lo que Jabes hizo. ¿Que no solo oró y Dios le concedió? No, hay un trasfondo detrás. Y Jabes tuvo que hacer lo que a él le correspondía hacer, y Dios se glorificó en lo que Jabes hizo, que a él le correspondía hacer, y lo hizo bien. ¿Quieres que Dios te sane? ¿Quieres que Dios restaure? ¿Quieres que Dios renueve? ¿Quieres que Dios establezca su reino? Tú necesitas hacer lo propio y necesitas empezar a establecer orden donde en tu vida hay desorden. Ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les hará, habitantes de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? Lo propio, salir a la batalla. Y no iban con sus lentes polarizados. Iban con sus escudos y sus lanzas, iban con sus espadas, iban tal vez con mucho temor, pero estaban haciendo lo correcto y lo estaban haciendo bien. Y vean lo que la Escritura dice: Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor, Dios de Israel, la voz en cuello. Al día siguiente madrugaron. Hay cosas a las cuales ya les has dado demasiado tiempo, esperando a que el tiempo las cambie. Ay, pastor, es que yo tengo un hijo que ya no quiere congregarse. Le estoy dando tiempo. ¿Y cuánto tiempo tiene? No, pues como 5 años que no se congrega, pero estoy esperando que algún día el Señor lo atraiga con lazos de amor. Oiga, no sea fantasioso. Siéntese con su hijo o llévelo a una cafetería y diga: quiero platicar contigo sobre tu vida espiritual. No es capaz de hacerlo, algo mal está en usted para que no tenga autoridad para hablar con sus hijos sobre su vida espiritual. Es que me va a reprochar todo lo malo que yo he hecho. Dele un par de cachetadas y después de eso vuélvalo a enfocar en que se trata de él y no de usted. Y que si usted le está hablando es porque le preocupa su destino eterno. Porque ninguno de nosotros ha sido un padre perfecto. Pero nuestros hijos no pueden valerse de eso para de alguna manera neutralizar el orden y los principios que queremos establecer sobre de sus vidas. Dile a que tienes a tu lado: si eres padre, no seas barco. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Vamos a repetir esto: confíen en sus profetas y tendrán éxito. Si usted hace caso a lo que yo le estoy diciendo, usted va a tener éxito. Si usted lo modifica, usted ya no está haciendo lo que yo le dije que hiciera. Cuando usted hace las cosas como escuchó que debía de hacer, usted está moviéndose bajo la autoridad de Dios. ¿Comprende?
Entonces, esto es muy importante, porque algunos de ustedes toman a interpretación personal el consejo pastoral y no debería de tomarse a interpretación personal. Si el pastor te está diciendo que tienes que hacer 1, 2, 3 pasos, tienes que hacer 1, 2, 3 pasos y no tienes que hacer de estos una síntesis a tu gusto. Porque muchas veces venimos pidiendo consejo y lo único que queremos es una opinión. Y muchas veces les he hablado sobre la diferencia entre consejo y opinión. La opinión no implica responsabilidad, es mi opinión. Pero el consejo sí implica responsabilidad y compromiso. Cuando yo te doy un consejo, yo me estoy comprometiendo con el resultado que tendrás y el proceso que atravesarás una vez que obedezcas al pie de la letra lo que te estoy diciendo que tienes que hacer. Pero si tú lo tomas a interpretación, vas solo. Por eso es bien importante que las personas se congreguen en los lugares donde Dios los ha sembrado y donde ellos han conectado con el pastor. Porque entonces ese clic les da a ellos la capacidad de sujetarse a la voluntad que es expresada por aquel en quien reconocen virtud espiritual, no perfección humana. Porque no quiero encandilarlo, ni que usted piense que yo descendí del cielo. Ni soy perfecto, ni soy infalible. Pero si usted puede identificar en mí virtud espiritual, yo le podría a usted decir, considere tomar al pie de la letra lo que le indico que haga en determinados momentos y circunstancias de su vida y usted tendrá éxito. La instrucción del profeta Jaziel para el rey Josafat y para el pueblo de Israel fue: salgan y vean la salvación que Dios va a proveerles una vez que ustedes hagan lo que tienen que hacer y lo hagan bien. Amén. Verso 21. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad con el cántico: a nuestro Señor dad gracias hoy, su amor es para siempre, porque bueno y soberano es, su amor es para siempre. Fíjese, había una atmósfera tan hermosa. No crea que cualquiera podía estar al frente. Tenía que hacerlo y hacerlo bien. ¿De qué me serviría al frente? A ver, tú, hermanito, ¿quieres cantar? ¿Tú, hermanita, quieres cantar? Sí, yo voy. Ay, si no es Jonás en Nínive. ¿Cómo predicaba Jonás en Nínive? Alguien por ahí entendió: Nínive será destruida dentro de 40 días. Fue y le dijo al rey, y el rey convocó ayuno nacional. Y Dios tuvo misericordia de Nínive. Pero no porque Jonás articulara muy bien. Entonces en este momento necesitamos gente correcta en lugares correctos. Si usted me pone a mí en la batería, yo haría del trabajo de todos ellos nada. ¿Por qué? Porque tengo 2 manos izquierdas. Necesitamos entonces aquí a gente correcta en el lugar correcto. Y necesitábamos buenas voces que fueran al frente del ejército para glorificar al Señor, porque en la medida que ellos abrieran bien su boca, articularan bien sus palabras, los que estaban en filas atrás escucharían que había motivos para alabar al Señor. Y eso generaría expectativa en la gente. Todos los que están ocupando aquí un lugar tienen que hacerlo y hacerlo bien. Mostrar una actitud de gozo, una actitud de expectativa. Porque de otra manera estamos frenando el trabajo de los demás. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza al Señor, vea, ellos están ya descansando, ellos ya están en la canción. Ya están descansando. Oye, y la preocupación que tenías porque te vas a enfrentar a 3 ejércitos superiores a ti. No sé, yo estoy en la atmósfera y lo demás se me olvidó. Es lo que quiere Dios, que entres en su descanso. Una vez que lo que has hecho, lo has hecho bien. Es tiempo de descansar. Es tiempo de que ya no hagas
nada. Solo relájate, porque lo que hiciste, ya lo hiciste bien. Dice la Escritura: tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, escuche, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando tú descansas, Dios trabaja. Pero para que Dios trabaje, tú tienes que cederle el control de la circunstancia y cederle lo que tú ya aventajaste, lo que tú ya hiciste bien. Mira, Dios, yo ya hablé con mi hijo más de una ocasión, ya le di consejos, ya oré por él, ya hasta intenté tener una sesión de exorcismo en la casa con él. Y mira, Señor, no cambia. ¿Sabes de qué es tiempo? Que se lo entregues al Señor. Pero no esperes que Dios lo cambie si tú no te atreves a tener pláticas incómodas con ellos. A veces lo que queremos disfrutar es de una paz ficticia. No, esto no funciona. Tenemos que tener una paz verdadera. Por eso el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pacificadores. Y necesitamos, para consolidar vínculos saludables, pláticas incómodas. Y entonces tenemos la certeza de la transparencia y del vínculo. Y esto es muy importante. Ellos hicieron lo propio y entonces Dios completa la obra que ellos por su propia capacidad no podían haber logrado. Y ve el verso 24: cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín. En lugar de hallar muerte, hallaron riquezas. Cuando tú actúas en tu propia fuerza y no involucras a Dios, lo más seguro es que encuentres frustración, cansancio, desgaste, desmotivación. Ya no tienes fuerza. Es más, está peor porque ya no tienes ganas. Pero cuando involucras al Señor, Él transforma lo que podría haber sido tu pérdida en una gran ganancia. Cuando ellos llegaron, encontraron un botín. Entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. 3 días. Esa misma riqueza está para ti en la muerte de Jesús. Puedes tener tanta plenitud como tú quieras, tú pones el límite. Pero Dios te dice: más que tu esfuerzo, quiero tu compromiso para hacer las cosas bien. El 4º día se congregaron en el valle de Beraca y alabaron al Señor. Por eso llamaron ese lugar el valle de Beracá, nombre con el que hasta hoy se le conoce. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de alegría, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar a Jerusalén, fueron al templo del Señor al son de liras, arpas y trompetas. Al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Dios le dio descanso. ¿Por qué? Porque lo que a él le tocaba hacer lo hizo, y lo hizo bien. Si hay algo que al ser humano nos frustra, es no tener el control. Pero ya deberíamos de habernos reconciliado con esta situación. Nunca hemos tenido realmente el control. Son muy pocas las cosas que podemos controlar. Sin embargo, muchos continúan luchando y afligiéndose por tener el control, cuando en realidad lo que en muchos casos debemos hacer es simplemente hacer lo que nos corresponde hacer, hacerlo bien y dejarle el resto al Señor. Y mentalizarnos, escuche,
para aceptar que lo que Dios resuelva será lo mejor para nosotros. Porque si usted quiere dejar las cosas en las manos del Señor y decirle, pero tiene que ser así, porque si no es así, ni esperes que te voy a dar gracias. Usted no está alcanzando un nivel de entendimiento ni de madurez. Vamos a ver otro ejemplo. Primero de Samuel capítulo 3. Vamos a ver que el sacerdote Elí tenía 2 hijos que eran muy desobedientes. Y el sacerdote Elí, la escritura lo registra, en varias ocasiones tuvo pláticas incómodas con ellos. Ahora, él hablaba con ellos como padre, y su amor como padre, escuche bien esto, lo llevaba a sobreprotegerlos, lo cual se convirtió en una trampa para él. Cuando tú sobreproteges a tu hijo y le das por su lado cuando tú sabes que no tiene razón, lo estás debilitando. Y muchos de nosotros estamos debilitando a nuestros hijos, tolerándoles situaciones, conductas y hábitos que no deberían de ser tolerados. No en tu familia, no en tu casa. Tal vez sus compañeros de trabajo, sus compañeros de escuela lo viven, pero no debería ser así como es en el mundo, en tu casa. Elí tuvo esas pláticas difíciles con sus hijos como padre y los sobreprotegió, lo cual los debilitó. Y él no solamente era su padre, él también era el sacerdote en jefe. Y el problema que Dios tuvo con él fue porque, siendo autoridad para ellos espiritual, no los removió de su cargo. Y en ese periodo es que el Señor visita a Samuel. Y Dios le habla, usted conoce la historia. Samuel, él va a ver a Elí y le dice, ¿me has hablado? No, no te hablé, ve y acuéstate. Nuevamente, Samuel, regresa Samuel con Elí y le dice, ¿me has hablado? No, ve y acuéstate. Por tercera vez escucha su nombre, Samuel. Se levanta el jovencito, va a ver a Elí y le dice, me ha llamado. Y entonces Elí le cae el 20. Dios le está hablando a este chavo. Mira, regrésate. Y la próxima vez que escuches la voz, le dices, habla, que tu siervo oye. A la mañana siguiente, dice la escritura, que Samuel muy de mañana se levantó para abrir las puertas del templo. Pero no quería darle la cara a Elí, porque no deseaba contarle lo que el Señor le había hablado a él. Porque en lo que el Señor le reveló a Samuel fue que iba a venir juicio sobre la familia de Elí. Entonces, pues Samuel estaba como entre la espada y la pared. Y es ahí donde se da este relato. Vaya al capítulo 15. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo?, preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que Dios te dijo. Samuel se lo refirió todo sin ocultarle nada. Escuche. Y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Años atrás, cuando yo abordaba este pasaje, yo cometía un error al interpretar esta expresión de Elí, porque a mí me sonaba a la actitud de un hombre que ha perdido la visión y que se ha endurecido su corazón y que se ha tornado indiferente. Pues Él es Dios, que haga lo que se le pegue la gana. Pero mientras reflexionaba en este pasaje y entendía el contexto de Elí, Elí no está hablando con indiferencia. Elí está hablando con base en la experiencia que tiene de que Dios es el único que puede traer el caos a orden y que en el resultado
Él siempre buscará ser glorificado, aunque a nosotros no nos dé el resultado que nosotros hubiéramos querido. Entonces, esta expresión de Elí, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca, encuentro la voz de un hombre que tiene experiencias en su caminar con Dios y que sabe que lo que él no puede cambiar, Dios lo puede traer a orden. Y que si ese traer a orden le va a resultar en una condición dolorosa, lo va a aceptar de la misma manera, porque sabe que Dios es bueno y que Dios lo ama. Ninguno de nosotros desearía juicio sobre su casa. Pero le puedo asegurar una cosa: que el que usted ponga la vida de sus hijos, la vida de su cónyuge, la vida de sus padres, la vida de sus empleadores, la vida de sus empleados, la vida de sus vecinos o las personas con las que usted se relaciona delante del Señor, una vez que usted hizo todo lo que en su alcance estaba para bendecirlos y le pide a Dios que trate con ellos, Dios va a obrar. Y eso no significa que usted esté declarando sobre ellos una maldición. ¿Por qué? Porque no es una medida disciplinaria. En el Nuevo Testamento encontramos una medida disciplinaria que el apóstol Pablo expresa, en la que los apóstoles tenemos la autoridad para poder retirar la cobertura de una persona y entregársela a Satanás. Esta autoridad es una autoridad apostólica, donde si tenemos un congregante que es una persona que está en un error y se aferra al error y no quiere recapacitar, pues lo que uno puede hacer es retirarle la cobertura y se entrega a esa persona a Satanás, para que entonces, como medida disciplinaria, Satanás le atormente, a fin de que esa persona recapacite y se vuelva a Dios. Ahora, si usted quiere disciplina sobre sus hijos, acérquese a mí y me dice: pastor, entreguemos a mi hijo, a mi hija, a Satanás, y oramos. Ay, no, mejor que se pierda. Pues, usted sabrá. Es que sabe, disciplina no es castigo. Y el problema de muchos de nosotros es que vemos a Dios con un látigo. Su disciplina es sabia, su disciplina es eficaz. Su disciplina nunca dura más de lo que Él sabe que debe de durar, porque nos ama. Sí, se oye fuerte entregarlo a Satanás, pero pues es una medida disciplinaria, pero no es una medida de castigo. Esa medida no tendría sentido si uno lo hiciera con una motivación de venganza. No, no sirve. Tiene que hacerlo el apóstol con una motivación de amor, para alcanzar al que se perdió. ¿Entiende? Algunos de ustedes ya su ardilla ya dejó de girar y dicen: híjole, no, ya está muy difícil esta enseñanza. Pero es parte de lo que la Escritura enfatiza. Entonces yo encuentro a Elí diciendo lo que Samuel me ha dicho que Dios va a hacer. Es una determinación que Dios ha tomado para traer orden. Y si esto está fuera de mi capacidad, yo sé que Dios tomará la mejor decisión. Muchas veces experimentamos en nuestra vida frustración y cansancio porque hemos estado manteniendo una guerra en nuestra mente, en nuestra alma, que se llama preocupación. Muchos de ustedes están en constante alerta, con ansiedad, con desesperación. No salen corriendo a gritar a la mitad de la calle porque les da pena, pero sus batallas son reales y muchas veces son crueles. Y mayormente cuando te das cuenta que la vas perdiendo. Es difícil, es muy difícil, pero cuando tú te das cuenta que vas perdiendo esa batalla, es tiempo de reflexionar. ¿Lo que he hecho, lo he hecho bien? ¿O lo estoy haciendo mal?
Muchas veces le estamos permitiendo a nuestros hijos que tengan actitudes y conductas que las veríamos mal en otros creyentes. Ay, pastor, bueno, pues al menos yo le quiero dar gracias a Dios porque lo que hace lo hace aquí en la casa. Peor. Tu casa debería ser un epicentro de la presencia de Dios. Y tu hijo, al ser contagiado con esa gloria, no debería de desear lo que en el mundo hay. ¿Qué nos muestra esto? Que lo que hemos estado haciendo no ha sido del todo bien hecho. Y tenemos mucho que corregir, mucho que trabajar y mucho en que darle el espacio al Señor para que Él obre. Génesis 1:2 dice: en el principio 1:1 creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:2, Reina Valera, versión 60, y la tierra estaba vacía y desordenada y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Del caos al orden. ¿Qué fue lo que tuvo que pasar para que viniera orden y hubiera fructificación? El Espíritu tenía que intervenir. Si nosotros comenzamos a permitirle a Dios que Él se mueva en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra economía, en nuestro trabajo, en todo lo que en nuestra mano está, créame, Dios va a traer paz y orden. Otro ejemplo bíblico, Éxodo capítulo 14. Versos del 10 en adelante, ¿lo tiene? El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones. Sintieron entonces mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Entonces Moisés le respondió: no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Paréntesis personal: si tú no has hecho lo que debes hacer y no lo has hecho bien. Entonces, dentro del paréntesis pongo una pregunta de Moisés: ¿pero qué debo de hacer? Y viene la respuesta: ordena que los israelitas se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Vean nada más qué hermoso escenario. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio la vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas durante toda la noche. La nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Cuando tú empiezas a hacer lo correcto, Dios comienza a marcar distancia con aquellos que buscan tu destrucción. ¿Qué hace entonces Moisés? Ya los puso a marchar. Dios está haciendo lo propio. Y ahora le toca a Moisés extender su brazo. Y dice el verso 21: Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. No fue instantánea la forma en la cual se dividió el mar. Dios envió un viento que sopló toda la noche. ¿Qué hizo Moisés después de haber levantado la vara? Descansó. No podía hacer otra cosa. Pero Dios dice: yo no puedo bendecir tus ideas. Necesito que hagas lo correcto y lo hagas bien, para que sobre eso que tú hiciste yo coloque mi bendición y veas mis milagros.
Hubo un tiempo para levantar la vara y un tiempo para ya no hacer nada. Ya era momento de que Dios hiciera, porque Él no iba a poder dividir el mar. Dios siempre va a estar atento para involucrarse en nuestra vida y darnos descanso, pero nosotros debemos aprender a entregarle el control. Mire, ¿Dios tiene el control de su vida? ¿O quién lo tiene? ¿Usted? Y usted está como en la imagen del meme que anda circulando ahí, ¿no? Está con el control y el cable desconectado de la consola. Usted cree que está manejando su vida, pero son las circunstancias las que lo hacen a usted como quiere. ¿Quién tiene verdaderamente el control? ¿Las circunstancias? ¿Usted? ¿El diablo? ¿Dios? Necesitamos reflexionar sobre esto. Ahora, nuestra plenitud no vendrá si antes no llega la paz. Necesitamos entender que si Dios desea proveernos de descanso es porque Él está conforme con lo que hemos hecho. Dios te va a invitar a descansar hasta que esté conforme con lo que tú hiciste, porque lo hiciste en obediencia a lo que Él te mostró. Y padres, va a haber ocasiones en las cuales Dios en medio de la noche los despierte para susurrarles: habla con tu hija, habla con tu hijo. Durante la madrugada, en tu tiempo de oración, Dios te va a decir: tienes que hacer estos ajustes financieros. Algunos Dios los va a despertar para recordarles votos que hicieron con el Señor y ustedes no cumplieron. Hay poder, ¿verdad? Yo, Señor, creí que se te había olvidado. Hasta oré para que se te olvidara. Es que estaba bien emocionado, Señor, cuando te lo prometí. A Él no se le olvida. Si usted hizo un compromiso con el Señor, cúmplalo. Ahora, Dios lo va a invitar a su descanso hasta que Él esté conforme con lo que usted ha hecho. Ha hecho lo correcto y lo ha hecho bien. Y entonces cuando Él tome lo que usted ha hecho en su amor, fidelidad y misericordia, traerá a nuestras circunstancias y tiempos orden. Solo y solo si nosotros le cedemos el control. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Esa es la clave para las causas perdidas. ¿Quién es el patrono aquí en México para las causas perdidas, según la religión popular? ¿Quién? San Judas Tadeo. Se apropian la estrategia de Dios. Salmo 56, verso 4. ¿Ya se cansó? Ok. Salmo 56, verso 4. Fíjese, dice la palabra del Señor: confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Usted necesita entender que todo lo que Dios va a hacer al intervenir en sus circunstancias tiene como finalidad y objetivo bendecirle, aun cuando el resultado no sea el que nosotros quisiéramos. Porque todos quisiéramos tal vez hoy poder sacar un auto de agencia, pero Dios te susurra y dice: paga primero tus deudas, invierte tus recursos, trabaja y te lo voy a conceder, pero trae orden a tus finanzas. ¿Comprende? Entonces, esto es bien importante, porque va a haber ocasiones en las cuales pareciera que todo en nuestra vida está perdido. Sin embargo, es ahí donde debe de resonar su palabra en nuestro corazón. Y vea lo que dice Isaías 41:13. Isaías 41:13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha
Y soy yo quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, yo te ayudaré. Y esto es maravilloso, hermanos. Entonces, ¿cómo puedo? Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo puedo proteger mi paz y tener descanso? Déjeme compartirle 5 cosas que necesito que usted necesita hacer. Y la primera es identificar qué batallas sí tiene que pelear. Mi consejo es: no pelees todas las batallas que se presenten delante de ti. ¿Por qué? Porque las guerras cuestan. Las guerras cuestan. Hablando un poquito de geopolítica, ¿usted por qué cree que el presidente de Norteamérica, Donald Trump, está tan insistente en imponer aranceles a todo el mundo? La respuesta más básica que le puedo dar no es ni por el fentanilo ni nada de la cuestión de migración. Es porque los Estados Unidos de Norteamérica están en quiebra. Su economía está quebrada. ¿Y qué necesitan? Dinero. Y ya no es tan fácil financiar una guerra, porque en un principio les resultó bastante jugoso el tema de las guerras. Pero en esta última, en la que se da entre Ucrania y Rusia, aconteció algo que usted debe de evitar a toda costa en sus guerras personales, y es que se prolongue en el tiempo. Si una guerra es corta, deja muchas ganancias. Si una guerra se alarga, se prolonga, usted va a perder muchísimo. Y va a perder principalmente 3 cosas: tiempo, recursos y ánimo. En un libro que les recomendaría leer, no tiene un contexto espiritual, simplemente es un libro que habla de estrategia para poder enfrentar la vida. Es un libro que se titula El arte de la guerra. En este libro se expresa y se dice que cuando una guerra se prolonga, debes de tener la estrategia tal que sea tu enemigo el que se debilite, mientras que tú te mantienes fuerte. Porque las guerras consumen. Y las guerras en tu mente te están consumiendo tiempo sin darte solución. Recursos, porque se te va tu energía estando preocupado y dándole vueltas a una y a otra y a otra y buscando salidas. Estás desesperado, no tomas buenas decisiones y finalmente acaba con tu moral. Terminas gastado, desanimado, frustrado. Entonces, para poder proteger mi paz y tener descanso, mi consejo es: no pelees todas las batallas. Hay batallas que no valen la pena, en las cuales simplemente debes de pasar de largo, y tal vez te hagan perder, sí, porque todos los problemas amenazan con nuestra estabilidad o amenazan con afectar nuestros recursos. Pero créeme que si tú aprendes a discernir qué batallas no pelear, te saldría barato no hacer nada ante aquellas batallas que pudieran salirte demasiado caras. Un ejemplo: échate problemas con tu suegra. No, es que yo pasé y me miró feo. Pues ¿qué se cree esa señora? Ni mi madre me miraba así. Esa ofensa es minúscula y te va a costar mucho. ¿No sería mejor pasar por alto la ofensa? Sí, fue molesto, fue difícil, pero no estoy perdiendo tanto que si yo me involucro en un conflicto donde quizá las tenga de ganar, pero igual y las circunstancias cambien
y las tenga todas de perder. ¿Usted va a depositar su estabilidad actual en un volado de a ver si le favorece la suerte? Le falta estrategia. Nosotros vamos a dar pasos bíblicos. Y la Escritura dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no todo me edifica. Mis decisiones tienen que estar enfocadas en lo que me conviene y en lo que me edifica. Vamos a dar pasos a ganar, ganar. Así es la vida del creyente. Que usted no sea bíblico es su problema. Pero usted tiene que dar siempre pasos con estrategia, con perspectiva, con expectativa, sabiendo que Dios está con usted si usted hace lo que tiene que hacer de manera correcta. Y no es muy buen consejo, estando en un momento de situación difícil, tomar malas decisiones o decisiones apresuradas. ¿Qué es cuando tenemos conflicto con otras personas? Miren, vean un ejemplo. Proverbios 26:4. Este me gustó porque pues a veces nos enganchamos en situaciones que no valen la pena, con personas que no valen la pena. Dice la Escritura: no respondas al necio con igual necedad, o tú mismo pasarás por uno. Entonces, hay situaciones que vas a hacer bien simplemente dejándolas pasar. No tienes que pelear todo, no tienes que querer tener el control de todo. Enfócate en lo que tú quieres alcanzar, lo que a ti corresponde, hazlo y hazlo bien. Y una vez que llegues a tu límite, entrégale el control a Dios. ¿Verdad que es bien fácil? Línea recta al éxito. Pero usted prefiere las curvas. 2, tienes que afirmar tu fe. Le pregunto, sin que usted me responda, ¿cree que su fe esté sana? No me responda como el apóstol Pedro. Oh, sí, claro que sí, mi fe está sana. Si en este momento yo tuviera que morir por el Señor, aquí mismo que me degollen. A veces expresamos la condición de nuestra fe en razón de lo que pensamos y sentimos. Pero muchas veces lo que pensamos y sentimos no tiene nada que ver con nuestra realidad. ¿Qué necesito entonces hacer? Pues no evaluar qué condición tengo mi fe en razón de cómo pienso o siento. Más bien evalúalo en razón de lo que haces. Es decir, ¿mantienes con Cristo una relación vigente? Porque si tú no estás manteniendo una relación con Cristo vigente, dudo que tu fe esté saludable. Venir a la iglesia no lo es todo. Debería ser el resultado de una relación con Jesús. Entonces, tienes que afirmar tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitas tener intimidad con Dios, pasar tiempo de calidad a solas con el Señor y abrirle tu corazón, exponerle a Él tu sentir, tus preocupaciones, tus temores, y dejarlas en sus manos. 4, tienes que meditar en las promesas de Dios a tu vida. Muchas veces se nos olvidan, amados hermanos. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te dio una promesa, Él la tiene vigente. Es más, puede ser que ya incluso esa promesa está autorizada, pero tú no tienes el tamaño para apropiártela. ¿Por qué? Porque continúas distraído en tratando de hacer tu mejor esfuerzo, cuando en realidad la dirección o la estrategia que tomaste es la equivocada. No importa qué tanto te esfuerces cavando en ese lugar, no lo vas a encontrar porque está de este lado. ¿Y quién me lo puede mostrar? Dios. Tienes también que aprender a gobernarte. Dile a la persona que tienes a tu lado: gobiérnate. Gobiérnate. ¿Quieres mantener tu paz y tener descanso? Gobiérnate. ¿Por qué digo esto? Porque si no gobernamos sobre nuestros pensamientos, no podremos controlar nuestros impulsos.
Tienes que poner a raya tu ansiedad, tus preocupaciones. Y cuando lo logres, entonces deja que Dios sobre. Aprende a descansar, déjate ayudar, déjalo al mando. Hay cosas que por más que tú te esmeres, por más que tú te esfuerces, no las vas a poder llevar a cabo. No te van a salir porque salen del límite de tu capacidad. ¿Qué necesitas? Que Dios se involucre, que Dios establezca orden y que Dios produzca el resultado que nosotros como hijos suyos estamos necesitando. ¿Comprende? Esto es fundamental en el desarrollo de la vida cristiana. Requerimos de que cada uno de nosotros venga a ese entendimiento y se despoje de toda ansiedad para poder presentarse delante de Dios teniendo estabilidad y paz, sabiendo que Él lo va a hacer y nadie lo puede hacer mejor que Él. Amén. ¿Qué cosa necesitas poner en las manos de Dios? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu economía? ¿Tu salud? Te pregunto, para dejarlo ya en las manos de Dios, ¿ya hiciste lo que a ti te corresponde hacer? ¿Lo hiciste bien? Porque si lo hiciste y lo hiciste bien, pero no tienes la fuerza para que suceda, para producir el resultado, déjame decirte que Dios es tan bueno y fiel que Él te dará el resultado, pero apoyado en lo que tú hiciste. Si lo que hacemos lo hacemos mal y encima de eso no le damos el control al Señor, ¿cómo esperamos que Él nos dé la victoria? Concluimos con esta porción de la Escritura que es 2 Corintios capítulo 2 verso 14 inciso A. Y es hermoso porque vean lo que la Escritura dice: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Siempre. Con Cristo no hay victorias aisladas. Con Cristo las victorias son constantes y los milagros cotidianos. Si queremos como iglesia entrar a una dimensión de lo sobrenatural y ver a Dios obrar con poder en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra vida personal, en nuestra salud, necesitamos involucrarlo. Y Él hará. Él no ha perdido una sola batalla. Jamás. Una sola no la ha perdido. Y a veces pensamos nosotros que sin Él podremos. Y déjame decirte, no importa cuánto te puedas endeudar, cuánto te puedas esforzar o cuánto te puedas frustrar, si Él no está involucrado en la ecuación, no tendrás el resultado que satisfaga tu corazón. Porque el único que puede producir el resultado que tú anhelas es Él. Pero para que esto venga, tú tienes que hacer lo que a ti te corresponde y hacerlo bien. Y después descansar. Haz lo que a ti te corresponde, hazlo bien, para que después ya no tengas que hacer nada. Yo tengo un dicho con mis hijos y se los comparto en este día. Y el dicho que utilizo con ellos cada vez que les ordeno hacer algo y lo hacen mal es recordarles esta expresión: el flojo y el mal hecho trabajan doble. ¿No será que estamos sobreesforzándonos porque de entrada lo estamos haciendo mal? Dile al Señor: dirígeme, muéstrame, ayúdame a traer orden, para que sobre ese orden que yo estoy proponiendo, tú te glorifiques. Y entonces tu orden, que sobrepasará el mío,
produzca el resultado que yo anhelo. ¿Entiende eso? Dios quiere bendecirle, quiere multiplicarle y quiere darle sobre todo paz. Antes, fíjese, se creía que un ministro del evangelio, un pastor, alcanzaba la plenitud ministerial cuando se le iba de lado la cara. Ay, ya se le fue la cara de lado, ese sí es un siervo. En mi caminar con Cristo he descubierto que muchas son las presiones que se viven en el ministerio, pero yo no tengo por qué cargarlas todas. Que Él se encargue. Es su iglesia. Yo no morí por ella, es de Él. Yo soy un colaborador con Él y mi capacidad está a sus pies, pero no voy a tratar de sobrellevar algo sobre de mí para lo cual no tengo capacidad. Y cuando descubro que en alguna situación dentro de la iglesia yo no tengo capacidad, entonces me aseguro de responsabilizarme por lo que sí he hecho, corregir lo deficiente y darle espacio para que Él establezca su orden y se manifieste su voluntad. Haga lo mismo. Habrá ocasiones donde simplemente tendremos que callar, ya no hacer nada, porque lo que hicimos e hicimos bien hablará más fuerte cuando llegue el resultado. Amén. ¿Quiere usted los milagros de Dios en su vida? Póngase de pie, por favor, vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, estamos delante de tu presencia dándote gracias por esta palabra que has hablado a nuestro corazón. Te ruego, precioso Dios, que tú quites toda carga innecesaria de nuestros hombros, que todo yugo se pudra, que toda cadena se rompa y que nos des la capacidad para ser sensibles a la voz de tu Espíritu. Te ruego, precioso Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que tú traigas descanso al corazón de tus hijos y les reveles lo que cada uno de ellos debe hacer y corregir para darle espacio a tu gloriosa manifestación. Precioso Dios, hoy queremos presentar delante de ti lo que nos aflige, lo que nos preocupa, lo que nos ha cansado, lo que nos ha gastado, lo que nos ha hecho sentir insuficientes. No queremos, Señor, con nuestras decisiones equivocarnos y negarte la oportunidad de darnos el resultado que tú quieres. Al contrario, Señor, queremos ser facilitadores para tu reino, de manera que en nuestra vida tú puedas tomar el control y hacer lo que tú quieras. Pero ayúdanos, revélate a nuestro corazón. Precioso Espíritu Santo, hoy con humildad te pedimos, ven a nuestra vida y guíanos. Presente delante del Señor lo que más aflige su corazón y dígale: Señor, guíame, porque ya no quiero hacer nada, ya quiero que tú tomes el control. Y si hay cosas que yo tengo que corregir, si hay cosas que yo tengo que recuperar, hoy te pido que abras mis ojos para darme cuenta de lo que necesito hacer, y una vez que lo haga, cederte el control a ti. Ven y establece tu reino en mi vida y sé tú siendo glorificado. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén.